Bederatzigarren puntua, aurrekontua kredituak gaitu saldetzeko 14. espeditioan hartzea bidezkoa bada. Punto 9. Aprobación si procede el expediente número 14 de modificación presupuestaria mediante habilitación de crédito. Gai hau, ekonomia eta ogasun informazio batzordean eman zen eta ona ekartzen da onartzeko. De este tema se dio cuenta en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y se trae al Pleno para su aprobación. Honekin eztabaidatzen da hasten dugu, ez dakit berta, zerbait esateko daukasun. Teresa. Esta propuesta de gastos que se nos presenta, pues vamos a votar afirmativamente, pues son cosas que han surgido, inesperadas, las cosas se rompen y hay que arreglarlas. Entonces, por la misma razón, por el sentido de la responsabilidad y que consideramos que son esenciales para el buen funcionamiento del pueblo, vamos a votar a favor. Leire? Baiezko bozkatuko. Hau nahi izanik, bozkatzeko momentua iritsi da, beraz. Bederatzigarren puntu honen aldeko bozkak. Kontrako bozkak eta abstentzioak. Aurrekontu... Beraz, gaia, gehiengo osoz onartu da, por lo tanto, este asunto queda aprobado. Aurrekontu moldaketaren inguruko lau puntu bozkatu dira oraintxe bertan, eta, egon direzen, eztabaidatzen da egon diren argumentu batzuen arabera, ez dakite legez kontra jokatu dugun, edo, orduan horretarako kontu hartzaileak azaldu egingo du, azkenean ere nolabait bere lana gaitzesko egiten baita, azaldu egingo du zelan hauek batez ere aurkeztu dugun 11. espedientea eta ez dakit 12. direla eta honen inguruko azalpenak emango ditu dudarik geratu ez daiten. En cuanto a la financiación de los 4 expedientes que se han presentado a aprobación, se ha comentado que no se cumple el principio de estabilidad presupuestaria porque las mismas modificaciones están financiadas con cargo al remanente de tesorería del año 2012. Y lo que tengo que decir en cuanto a esto es que no hay remanente de tesorería del año 2012, que ya se amortó en su día y que por lo tanto ahora si no se utiliza el remanente no se puede romper el principio de estabilidad presupuestaria. Porque se está financiando con bajas de gastos y con mayores ingresos, con ingresos corrientes. Entonces, para romper el principio de estabilidad presupuestaria hay que tener en cuenta ingresos de los capítulos 8 y 9, y en ninguno de estos casos se meten ingresos de los capítulos 8 y 9. Entonces, en ninguno de los expedientes se rompe el principio de estabilidad presupuestaria, porque si no, realmente tendría que haber informado yo de que se rompía ese principio y lo tenía que haber incluido en el informe, y no lo he incluido. O sea, la financiación de los 4 expedientes, en ninguno de los 4 expedientes es el remanente de tesorería del año 2012. Es el remanente del presupuesto prorrogado, es decir, el exceso de ingresos del año 2013 sobre los gastos del año 2013. No sé si ha quedado claro. Yo creo que esto lo expliqué en la Comisión de Hacienda. Es más, se me preguntó a qué se refería ese remanente y lo expliqué. Conoce que no lo debí de explicar bien. Pero en el expediente en ningún momento figura el remanente de tesorería del año 2012. Si hay alguna aclaración más. Y luego, en cuanto al capítulo 1, también decir que el presupuesto del año 2012, en el capítulo 1, tenía un gasto total aproximadamente, creo recordar de memoria, de unos 5.400.000. El proyecto de presupuesto del año 2013 sí que disminuyó como a unos 5 millones, no recuerdo, 50.000 o 5.100.000, y el presupuesto prorrogado tenía 4.700.000. Por lo tanto, hay una diferencia entre el presupuesto prorrogado y el proyecto de 300.000 euros, que es lo que ahora
se ha nivelado. Nada tiene que ver con el del año 2012, que eran 5.400.000. Ez dakit zentzu honetan azalpenak nahikoak izan diren, edo zerbait argumentatzerik daukazuen, teknikoki. Si mal no recuerdo, en la reunión que mantuvimos con la alcaldesa y con el asesor y con la portavoz y el presidente de la Comisión de Hacienda, la responsable de Hacienda de este ayuntamiento, se nos informó de un error en el volcado de los datos. Creo recordar que fue así. Un error en el volcado de los datos. Esta diferencia de 312.000 euros se atribuyó a un error en el volcado, achacable al sistema informático, no sé si obsoleto, a que no se hizo como se debía o no sabemos muy bien, porque técnicamente no llegamos a comprender, pero desde luego se nos informó que había sido un error. Nosotros en ningún momento cuestionamos la veracidad de las informaciones de la interventora y nunca hemos dudado de su profesionalidad. Pero desde luego estos 312.000 euros que se nos presentan ahora de modificación presupuestaria, según la información del equipo de gobierno, es atribuibles a un error de volcado de datos del presupuesto de 2012 al presupuesto prorrogado de 2013. No sé si alguien tiene otra información o si la información no es cierta, no era cierta en el momento que se nos dio. No tenemos duda de la explicación presupuestaria. Sí, no, sí, eso no se te dice que no, pero es en cuanto a la bajada del proyecto de presupuesto respecto del presupuesto del año 2013, sigue existiendo esa bajada, eso es lo que quiero explicar. El error sigue existiendo, el error sí ha habido, pero lo que hacemos es igualar el prorrogado al proyecto de presupuesto, no con el presupuesto del año anterior. Sigue habiendo más diferencia. O sea, el proyecto de presupuesto del 2013 respecto del 2012 sí que había bajado, y había bajado todavía más el prorrogado, erróneamente. Entonces, el prorrogado lo equiparamos al proyecto, no al del año pasado. O sea, la bajada sigue existiendo. No sé si me explico. Y el error sí que ha habido, sí, eso sí. Bajada inferior. En la reunión que tuvimos nosotros con el equipo de gobierno se nos mencionó que había aproximadamente 600.000 euros de remanente del año 2012. Y es en base a esa información a la que nuestros servicios jurídicos nos han indicado lo ya comentado. Bueno, informazioak badakigu nola ematen ditugu, ez gara horretan sartuko, gero bakoitzak ateratzen dituen interpretazioak eta gero ateratzen dituen ondorioetan hori zeuen arazoara. Kontu hartzaileak azaldu egin dugu teknikoki dana zuzen egin dugula, eta guk legea bete egin dugula, eta beste guztiari dagokionez, benetan ez daukagu askorik esateko zentzu horretan, nik uste dut. Azkenean zuen hitza gurearen kontra da, eta horrek ez gara hasiko hori eztabaidatzen udalbatza honetan, dinot. Azkenean gu, ez dakit, azkenengo txostenetara remititu egin behar gara, eta azkenengo txostenak zuzenak dira. Eta hori da bozkatu egiten, hori da bozkatu duguna, eta horren inguruan aritu gara gaurko udalbatzan. Beraz, zuzendu egin dituzuk egindako, edo zuen aldetik egindako printzipio zuzenketak, edo dena delakoa, eta horren inguruan aritu gara, ez gara beste gauza baten inguruan aritu, orduan ez dakit horren inguruan eztabaidatzen ibilizarien, edo beste gauza baten inguruan, horretan sartzenik ez dakit gaur, ez daukade kuri nire ustez.